Pues aterrizamos en esta tierra mágica de contrastes que fue y brilló en los años 60, en épocas anteriores, y ahora va a volver a hacerlo porque se está preparando ese Tánger con destino exótico, con muchos atractivos que hay mucho que contar. Y saludamos en este momento de nuevo al director de la Oficina de Turismo de Marruecos en España, el señor Mohamed Sofi. Buenos días, Sofi. Buenos días. Bueno, estamos muy contentos porque evidentemente es un paraíso que vuelve otra vez a brillar y vamos, a la vista está, a 1 hora y 20 desde España. Bueno, exactamente. Tánger, que es la entrada de África, es la entrada de Marruecos, es la encrucijada entre los dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, entre dos continentes y, por supuesto, entre dos culturas, occidental y oriental. Esta mezcla, esta combinación entre estas culturas ha hecho de la zona como una zona internacional durante una época, pero ha sido durante muchos siglos, incluso antes de Jesucristo, como ciudad Tingis, como a la hora de la ocupación de los fenicios, cartagineses, los árabes, los omeyas, los almorávides y almohades durante muchos siglos. Ha sido una mezcla de culturas, luego a la hora, como ya has mencionado, en los años 60, hasta los años 60 ha sido como una zona internacional. De hecho, se refleja bastante la arquitectura en cada rincón, pues barrio español, barrio americano, barrio italiano, barrio alemán, y ha sido durante mucha época como una zona franca, y de hecho la arquitectura que tenemos, por ejemplo, en la Casbah o en la parte moderna, el Art Deco, la presencia del Teatro Cervantes desde 1913 y la Plaza Toros en la zona al lado de la carretera hacia Tetuán, pues todo esto hace la riqueza de esta ciudad cosmopolita y que es la meca, que ha sido durante muchos años la meca de los turistas, y ahora con el desarrollo económico y la infraestructura cada vez más con marcas internacionales de cadenas hoteleras, pues vuelve al escenario y ya con mucha infraestructura, mucho desarrollo económico, ya estamos mirando el cambio que conoce esta ciudad. Pues sí, y además es que es importante destacar que toda la zona de la costa, lo que es la Riviera, que la mitad está en obras y la otra mitad ya está totalmente lista para ser usada y reinventada, va a ser como el Puerto Banús de allí de Tánger, porque hay muchísimo lujo, pero también para todos los bolsillos, ¿no? Sí, exactamente, porque la podemos considerar como punto de partida de circuitos hacia, por ejemplo, Rabat, descubrimos el legado andalusí a partir de la zona de Tánger y Tetuán, podemos hacer excursiones hacia la zona de Chauen o Asila, por ejemplo, el azul, y vemos en situ el desarrollo que está la ciudad de Tánger, por ejemplo, el paseo marítimo que están construyendo, ahora la construcción de la estación de alta velocidad que va a salir desde Tánger, que lo vamos a tener a partir del 2017, y también las zonas francas a nivel industrial y también el Tánger Med, el puerto más grande de África. Y aparte de esto, como ciudad turística, pues la zona que está al lado, Tamouda Bay, que es una infraestructura muy importante para Marruecos, que es casi el 13% de la infraestructura hotelera, y de allí podemos descubrir toda la riqueza que tiene Marruecos, aparte que la ciudad ha sido considerada muchos años y sigue siendo como ciudad inspiradora. Es una ciudad de arte. Volvemos un poco atrás y marcamos, por ejemplo, la presencia, el pasaje de Paul Bowles, por ejemplo, Matisse, Delacroix, con su circuito cultural, el legado americano en la zona de El Soco Chico, la zona de Tánger, y también ya hemos conocido por la zona del el Café El Jaffa,
donde estaban como una zona de descanso para los autores, los escritores y todos los artistas, como por ejemplo, los Rolling Stones, que iban a tomar su preferido té a la hierbabuena en el Café El Jaffa, como el Eugène Delacroix, como otros más, que no voy a mencionar todos, pero ha sido una ciudad inspiradora para muchos, a nivel artístico, a nivel arquitectura, a nivel de muchos ámbitos. Claro que sí, además eso es un legado que está allí patente, allí se puede apreciar, y ahora mismo con toda esa reinvención de Tánger vuelve otra vez a recuperar un poco el relumbre que tuvo en su época, trasladado al siglo XXI, en el siglo en el que estamos, en el que se ve el antes y el después, y ahora, como digo, esa gran puesta en escena de lo que es la zona de la Riviera, con todas las obras, que estará la ciudad ya estrenada para dentro de 2 años, ¿no? Para el 2018. Bueno, has mencionado a Silá, a 30 kilómetros de Tánger, eso es una joya, en azul y blanco, una ciudad preciosa, que mantiene todavía la autenticidad de lo que es la esencia de Marruecos. Exactamente, ¿no? Pues Asila también, que forma parte de la riqueza de la zona de Tánger. Pues un puerto pesquero pequeño que está a 45 kilómetros más o menos desde el centro, pero más o menos a las afueras 30, y es donde se celebra el Festival Internacional Cultural en el mes de julio-agosto. Forma parte de este patrimonio, y que también sigue el ritmo de Tánger, que está en pleno desarrollo, y también no podemos olvidar también una escapada hacia la zona de Tetuán y la zona de Chauen, que están bien con sus murallas azules, es una pequeña con sus callejuelas, y que es muy conocida por los jóvenes españoles, la ciudad de Chauen. Sobre todo, bueno, Chauen sí, pero lo de el gran éxito de taquilla y el libro Tiempo entre costuras también se grabó allí en esta zona, con lo cual también está acotada la zona y te puedes hacer la foto, donde se hizo la película, en fin, está muy muy divertido. Y sobre todo, alojarte en un riad, que más de uno dirá, bueno, a ver, esto es una casa tradicional, es un palacio, en fin, exactamente qué tiene que tener una casa para ser denominada riad. Bueno, el riad, como ya sabéis, es una antigua casa dentro del casco viejo, convertida en un palacete pequeño. Pues nos subestimamos, por ejemplo, la fachada, es una puerta antigua, pero al entrar dentro es el secreto, porque la cultura marroquí es todo lo que es intramuros, todo lo que es dentro. Entonces, todo está convertido dentro. El encanto del riad, el riad normalmente es con patio y todo esto, igual que las casas andaluzas, como los paradores o algo así, con un patio, jardín, pero con una capacidad reducida de alojamiento, entre 10, 20 habitaciones, pero con servicio personalizado, y está ahora de moda. Está de moda porque muchos prefieren cambiar un poco el tipo de hotel, del tradicional, quieren ir en plan pareja, por ejemplo, a disfrutar de este palacete, a este medio de alojamiento que es distinto. Es otra forma de alojamiento de las diferentes que hay, porque además, lo hablábamos antes, todos los hoteles conservan esa parte de riqueza histórica, como por ejemplo el Minsat, que de pronto uno va y en la vitrina se encuentra el último libro, que es un éxito de taquilla, Tánger. Y de pronto digo, Leopoldo Ceballos, Leopoldo, buenos días, enhorabuena de nuevo por tu libro Tánger, y por ser allí un protagonista en tu tierra, ¿no? Tú eres de Tánger. Muchísimas gracias. Pero ante todo me ha encantado oír a Mohamed hablar con tanto entusiasmo sobre Tánger, que conoce maravillosamente bien. Tú eres de Ustra, pero en fin, conoces estupendamente Tánger, magnífico. Entonces yo lo que me gustaría, si me permitís, ampliar un poco lo que tú has contado, que Tánger fue durante bastante tiempo capital diplomática de Marruecos. Eso imprimió el carácter cosmopolita, multicultural, etcétera, de Tánger, y que luego posteriormente pues fue el centro de todo el desarrollo político de Marruecos, ya sea para bien o para mal,
Luego posteriormente en 1923, antes, 1912 es cuando se establece el protectorado, ¿no? Entonces todo eso se gestó y se desarrolló en Tánger, ¿no? Entonces, a partir de 1923 se crea una ciudad internacional que es un poco la herencia de ese cosmopolitismo que había creado la capitalidad diplomática de Marruecos. Creo que has definido muy bien cuál es el carácter de Tánger, sobre todo esa singularidad, esa unicidad, ese ser prácticamente único como consecuencia de la herencia árabe, bereber, portuguesa, francesa, española. Es decir, ahí todos hemos vivido en Tánger, todas las nacionalidades, todas las religiones, todas las lenguas, todas las culturas. Y lo que establece esa singularidad es ese respeto mutuo que existió que existe entre las distintas personas que vivían en Tánger también, ¿no? Leopoldo, ¿usted vivió esa época dorada de Tánger? De los Sí. celebrities, de cuando iban todos allí, y de célebres figuras. Yo ¿no? soy uno de los privilegiados que ha vivido en Tánger en la época dorada, porque yo nací. ¿Cómo era en esa época? Tánger, yo creo que es una ciudad completa que es prácticamente imposible de describir, porque uno de los elementos fundamentales que tenía Tánger es que Tánger fue una capital refugio, una capital de exilio, una capital, pero no solamente para los europeos, es decir, que venían de cualesquiera países y por distintas circunstancias, ya fueran por políticas internas españolas, por la persecución de los nazis, por la falta, por los problemas que existieron en Francia, etcétera, etcétera, sino también por muchísimos otros motivos que hicieron que Tánger fuera algo tan peculiar. Tú has dicho antes una cosa que creo que es muy importante. Tánger es la síntesis del Oriente y el Occidente. Yo me acuerdo que Edward Said, que ha escrito un libro sobre el orientalismo, define más o menos así, sin pensar en Tánger o pensando en Tánger, define lo que es la síntesis. Y lo que está ocurriendo actualmente en Tánger es que se está volviendo otra vez a lo que era ese sedimento que dejó el Tánger internacional se mantiene en los tangerinos. Los tangerinos siguen siendo políglotas. Además acogen muy bien al visitante, porque es que además tienes a los de Tarifa en un ferry a 30 minutos. Es una cosa completamente extraordinario, que te hablan en todos los idiomas, los muchachos, igual que nosotros. Hay un dato, y es que ves mucho, aquí somos del Barça, dice, madre mía, de mi vida. Del Barça, y los otros son del Madrid. Exactamente. También. Y volviendo a la pregunta que hacías antes sobre lo que era el Tánger en los años 40, 50, del máximo esplendor, yo creo que era la conjunción de una singularidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, y que algunos escritores como Bowles, a los que ha citado y compañía, incluido usted, Leopoldo, porque estaba en esa época y es un testigo vivo y sí, fiel de lo que fue. Pero por eso yo lo que quiero decir es que a lo mejor yo he escrito este libro de Tánger o mi historia de Tánger justamente para reivindicar el carácter no triste, no negativo de Bowles y compañía. El esplendor que tenía la ciudad en su época y lo que está recuperándose ahora. Exactamente, se está recuperando ahora. Y he estado hace unos días por ahí paseando por la antigua Avenida de España, y que lo que te decía antes de las palmeras, espero que sí. Bueno, es una avenida llena de palmeras, la mitad y la otra mitad en obras, esperando que todo eso sea completo. Y eso, ¿no? Cuando termine, va a ser algo realmente prodigioso. Va a ser prodigioso. Por ejemplo, el puerto de pesca que se está instalando allí, me da la impresión que va a quedar estupendamente bien. Y ya tenemos algunas pruebas de lo que se ha hecho últimamente. Por ejemplo, el Villa de France era uno de los... ¿Has estado allí? Yo lo conozco porque además ahí era la habitación, la de Matisse. Exactamente. Ahí escribió, eso estuvo completamente abandonado durante 30 años. Sí. Y entonces ahora, como Tánger se ha revivido desde hace aproximadamente 20 y tantos años, prácticamente desde finales del siglo pasado, está reviviendo, ¿no? Porque, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero durante 20 o 30 años Tánger estuvo un poco en el ostracismo, más o menos en el ostracismo, ¿no? Entonces actualmente está reviviendo,
Bueno, y el tema de la Vía de France, cómo ha quedado de maravilloso. Por ejemplo, una cosa que a mí me habían criticado, he ido a verlo, es la renovación de la entrada a las grutas de Hércules. Nos ha quedado muy bien. Bueno, espectaculares las grutas de Hércules. La ruta de Hércules estaba completamente abandonada. Vamos a explicar al oyente qué son las rutas de las grutas de Hércules, esa formación rocosa, espectacular de la naturaleza, donde te hace una forma incluso de una cara. Sí, una sí, cara, es más que una cara, es el mapa de África al revés. El mapa de África al revés, exactamente. Esto decían. Ajá. Hablábamos de Asilá, la ciudad maravillosa, el Cabo Espartel, con esas grutas de Hércules, dos iconos que no hay que perderse cuando uno vaya allí. Bueno, las murallas, la Medina. Digo que te lo has visto bien, ¿eh? Hombre, esos palacios, el palacio de Mulay Hafid, el Zoco, sí. todo eso hay que callejear, hay que perderse, hay que disfrutar. Hace falta meterse por la Medina. Es decir, la Medina de Tánger es, bueno, por ejemplo, la de Tetuán. Con la hierbabuena. Sí, o la Jafita, o ir a la Jafita. La Casba. Y luego desde la Jafita, que está en el Marchán, bajar por la Casba, por la Alcazaba, hasta el Soco Chico, e impregnarte de lo que es Tánger, que se mantiene más o menos lo mismo. Leopoldo, ¿por qué has escrito Tánger? ¿Qué es lo que pones en tu libro? ¿Qué es lo que escribes en él? Porque yo he visto que es una gran documentación del país, pero ¿por qué ahora has escrito eso? Pues yo quería hacer dos cosas. Primero, contar la historia durante 100 años de lo que fue Tánger. Tánger es una ciudad, de falta que nos demos cuenta, y todavía a lo mejor muchos no nos hemos dado cuenta, y muchos tangerinos también, de que Tánger es una ciudad única e irrepetible en la historia de la humanidad. Ni siquiera Shanghái, ni siquiera Alejandría han sido tan peculiares como Tánger, ¿no? Por una serie de circunstancias que no tenemos tiempo de contarlo. Y otra cosa que yo quería contar es que Tánger no era, el mito de Tánger viene fundamentalmente de las novelas de Bowles, de lo que ha dicho sobre Tánger Tennessee Williams, Truman Capote, Paul Morand, etcétera, etcétera. Eso no era Tánger. Tánger no era una ciudad triste, no era una ciudad libidinosa, no era una ciudad morbosa, era una ciudad alegre, viva, en la que sí efectivamente existía el contrabando, porque era legal en Tánger, porque existía el tráfico de visa, era legal en Tánger, no era legal en España, no era legal en Francia o en otros países europeos, pero en Tánger sí se vivía en parte, pero también había una cantidad de profesionales de primerísima categoría, y sobre todo lo que había es una relación maravillosa entre gente de totalmente de distintas nacionalidades, religiones, lenguas, y ese mutuo respeto al que antes me refería, ¿no? Pues esa reivindicación de ese Tánger luminoso, brillante y apoteósico es lo que la ciudad recobra ahora en la actualidad. Esa es la impresión que me da. Y esperemos que seamos capaces de visitarlo, porque está a 1 hora y 10 minutos de España y a 30 minutos en ferry, con lo cual más fácil imposible. Yo tengo que hacer un alto en el camino y decir que Marruecos, menuda gastronomía que tiene, ¿eh? Señor Sofi, director de la Oficina de Turismo de Marruecos, qué barbaridad, qué maravilla. Bueno, ya sabes, se añade a la riqueza cultural que tenemos, pues la gastronomía forma parte de este patrimonio que tenemos. Tenemos manjares típicos, también, gracias a Dios, todavía tenemos tierras que nos dan unas cosechas que todavía, pues mucha gente vuelven al bio, a los productos, pero en general Marruecos todavía consigue eso, conserva frutas esto. Con sabor a fruta y verduras Sí, con sabor a verdura. Bueno, Leopoldo, que tú las habrás comido, Leopoldo Ceballos, autor de Tánger, lo decíamos al principio del programa, habrás comido en su época dorada de Tánger maravillas, y ahora se pueden volver a comer porque están ahí. Yo recomendaría, por ejemplo, yo que soy de Tánger, el cuscús de Tánger, con cebollas caramelizadas, ¿no? Hombre, ya a esta hora ya, fíjate. La pastela, y los sorbaquías, Ya tengo hambre. Ay, ya tenemos hambre. Es que, como ha dicho, pues hay manjares típicos que son, en general, por ejemplo, el tajín. El tajín sí. que lo podemos disfrutar en todos los sitios de Marruecos, en todas las regiones, pero el típico tajín de pescado, que existe solo en la zona norte, en Tánger. Hay una cosa, si me permites, se están produciendo vinos muy buenos actualmente en Marruecos, como ocurría hace 40 o 50 años. Yo he vuelto y he probado varios vinos sensacionales. Sí, hay una zona muy conocida, que es la zona de Meknès, y la zona del Val d'Argan, que es como el Val d'Aran, pero el Val d'Argan, al lado de Essaouira, son zonas muy conocidas por el producto
típico de el vino marroquí, bueno. que es de alto nivel. Pues con ese vino brindamos en el programa de hoy, donde damos la despedida y queremos dar las gracias por habernos acompañado a señor Sofi, director de la Oficina de Turismo de Marruecos, por ese recorrido que nos ha hecho por Tánger. Maravillas, gracias. Gracias. Y por este éxito de libro que nos ha traído Leopoldo Ceballos, autor de Tánger. Enhorabuena. Muchas gracias, Pilar.